Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por esa puntualidad. Hoy vamos a tener un webinar muy especial. Se llama Desafíos de los actores logísticos para enfrentar los nuevos escenarios en riesgos y seguros. Hoy tenemos dos invitados de la casa. Estamos desde la regional estatal en la ciudad de Bogotá. Les damos un caluroso saludo a todos los aliados que se están conectando en este momento a nivel nacional y también para los que posteriormente se pueden estar conectando a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que Previsora tiene un canal, Previsora Seguros, al cual deben suscribirse para que puedan recibir la notificación de cuando vamos cargando estos nuevos contenidos. Este webinar fue organizado por las vicepresidencias técnica y comercial, como siempre. En primer lugar, me permito presentar a Jorge Beltrán. Él es nuestro jefe de oficina de transportes, muchos de ustedes lo conocen. Es un ingeniero industrial y administrador de empresas, especialista en seguros, con diplomado en transportes y cursos complementarios de seguros. Ha sido presidente de la Cámara de Transportes de Fasecolda, miembro principal del Comité de Carga de la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos ALSUM y docente del Instituto Nacional de Seguros. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, sin duda alguna, este es uno de los temas más interesantes que ha surgido en los últimos tiempos a raíz de tantos escenarios poco amigables que nos han acompañado en los últimos 2 años. Ya este medio año del 2022 vemos una pequeña reactivación en muchos de los sectores, en muchas economías, en muchas industrias, en muchos puertos, en tantos escenarios logísticos que nos acompañan en el día a día a todos aquellos que manejamos la logística del transporte, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así que vamos a mirar, porque cuando uno habla de desafíos, de retos, uno dice, pero ¿por qué surgen esos desafíos y esos retos? ¿De dónde vienen? Y creería yo que es prudente hacer un miramiento retrospectivo de qué ha pasado, por qué llegamos, por qué nos exigimos y a qué llegamos y a qué debemos llegar. Así que miremos entonces unos aspectos macroeconómicos y otros aspectos microeconómicos que inciden fundamentalmente para llegar a esos retos y esos desafíos. Entonces miremos uno de los primeros aspectos macroeconómicos que llegan a incidir para estos nuevos retos. Es el impacto macroeconómico de la pandemia. Pues todos ya sabemos de la pandemia, hemos hablado mucho de la pandemia, que la pandemia es uno, que la pandemia es otro, pero en aspectos logísticos y en aspectos de seguro también tiene sus incidencias. Acordémonos que la pandemia no solamente trajo como consecuencia temas económicos, sino realmente temas logísticos, muertes, incapacidades. Tuvimos una recesión marcada económica, un desempleo bastante pronunciado, producto de ello. Hubo crisis financiera reflejada en reliquidación de créditos, en refinanciación de deudas, en disminución del flujo de caja, y no solamente el flujo de caja de nosotros como personas, como ciudadanos colombianos, sino el flujo de caja de bancos, que también se vio afectada. Y por qué no decirlo, también la pandemia nos trajo un turismo, lo que denominamos casi en ceros, que también se fue de la mano con el sector hotelero, en donde también tuvieron una crisis bastante marcada. La pandemia también nos produjo un impacto importante en lo que es las importaciones. Acordemos que a raíz de la pandemia hubo necesidad, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, de la importación de muchos insumos relativos a la medicina. Es así como tuvimos grandes importaciones de vacunas, que eso fue algo positivo. En Colombia se importaron más de 40 millones de dosis. En este momento todavía se siguen importando dosis para mitigar un poco el impacto de la pandemia.
temas de tapabocas, temas de jeringas, temas de médicos, incluso algunos equipos médicos especializados hubo necesidad de traerlos. Y pues eso, digamos que también tiene que ver con la logística y con los seguros, que obviamente todo esto tiene unos movimientos, unos tiempos y unas seguridades. También la pandemia produjo algo bien importante y es la restricción en los puertos. Esa restricción en el ingreso de los puertos fue algo que obviamente no se esperaba y que produjo, ya miramos más adelante, lo que es la crisis de los contenedores. Igual, esa restricción del ingreso no solamente fue en los puertos, fue en los grandes eventos y en los sitios de concurrencia masiva, viéndose la mayoría de escenarios restringidos por los aforos muy reducidos en su ingreso. También la pandemia nos trajo congestiones en las UCIs y nos trajo restricciones y cierres viales, temas que impactan muchísimo, no solamente la logística, sino en el tema económico, en donde creo que ninguno nos escapamos a ese impacto que produjo. Pero hay otro impacto macroeconómico que es importante y es el tema de la crisis de los contenedores. La crisis de los contenedores, que es la siguiente, Filmina. La crisis de los contenedores, realmente la crisis de los contenedores fue derivado también de la pandemia. Es que tuvo unos escenarios y unos alcances bastante pronunciados, mayúsculos, que pues bien, tuvimos que enfrentar. Y es así como, perdóname un momentico, la anterior filmina. Es así como esa crisis de los contenedores, quiero recordarles que empezó con el cierre del terminal de Meichan en el puerto de Ningbo en China. Se cerró el puerto, al lado también queda el puerto de Shanghái. Y pues obviamente cuando se cierran estos puertos importantes, se cierra parte de la economía mundial, porque la despensa mundial, que es China, pues obviamente al estar restringida, afecta a todos los mercados a nivel nacional, todos los puertos incluso, todas las economías de todos los países. Entonces, al cerrarse estos puertos, pues queda herméticamente sellada casi que la economía. China cierra la industria, China cierra las fábricas, India, Bangladesh y Vietnam cierran sus mercados, cierran su comercio. Hay unos cúmulos, unos cuellos de botella en los puertos de contenedores vacíos. ¿Y qué hace esto cuando hay unos cúmulos de contenedores vacíos? Pues que ocupan espacios que deben ser suplidos o que están destinados a contenedores llenos y que sigan la distribución de mercancía. Pero como están los contenedores vacíos, pues los contenedores que tienen mercancía no pueden llegar allí, no se pueden almacenar. Y como no se pueden almacenar, la economía se queda, los transportadores se quedan, las navieras se quedan. Y todo sufre una congelación enorme y todos nos agarramos la cabeza y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué está pasando en el mundo? Claro, a raíz de la crisis de los contenedores, hay un comercio mundial restringido, un incremento desmesurado de los fletes marítimos, y eso tiene una importancia relevante en todos los escenarios del comercio y de la industria. Unos fletes que en principio estaban en 250,000, más o menos, $250, perdón, $150 por tonelada, pasar a 22,000 dólares, eso es mucha plata. Eso es multiplicar nuestro pasaje diario de bus, de Transmilenio, de esto, por 5. Y entonces, ¿qué pasa? Que las navieras empezaron a percibir unos ingresos extras que casi que se dieron coyunturalmente,
no lo esperaban tampoco, pero fue beneficioso para ellos, pero perjudicial para el resto del mundo. Casi que los únicos que se vieron beneficiados con este tema de la pandemia fueron las navieras. También eso produjo la escasez de los repuestos automotores. La escasez de los repuestos automotores, pues obviamente no llegaban. ¿Y que no llegaban? Las reparaciones de los autos se demoraban, todo estaba cuestionado. El incremento de los fletes terrestres no se hizo esperar. En principio hubo mucha demanda, mucha oferta, pero ya cuando están cargados, y vamos al caso de Colombia, en donde cargaban los camiones y llegaban al puerto y se descargaban normalmente, máximo unos 24 horas. Pero cuando llegan unos carros, y no solamente uno, ni dos, ni tres, sino cientos de carros, a descargar a un puerto y no tienen dónde descargar porque sus sitios de descarga están ocupados por contenedores vacíos, ahí viene el dolor de cabeza de todo el sector transportador aquí en Colombia. Las filas de buques para descargar también casi que es lo mismo. Y pues Colombia en 6 meses dejó de movilizar 8.8 toneladas en 6 meses. Y pues bueno, las navieras controlaron casi que el comercio mundial y las materias primas se encarecieron. Pero hay otro impacto y otro aspecto macroeconómico que incide, y es el cambio climático. También se nos unió el cambio climático. Tenemos la pandemia, luego la crisis de los contenedores, bueno, es el cambio climático y bueno, sigue como el caos, ¿no? Uno dice, ¿qué pasa? Fenómenos naturales inusuales, muchos tifones, muchos vientos fuertes, huracanes, tempestades, la prolongación en el tiempo de las estaciones, el verano, el invierno, las sequías, el sector agro afectado, el sector ganadero afectado, mejor dicho, una cosa abismal, se puede decir, una bola de nieve que se vino de caos, en donde nosotros realmente, ¿qué hacemos? Nos defendimos como pudimos. Y fuera de eso, ahora hace poco, el 24 de febrero, todos supimos de la declaratoria de Rusia en la guerra contra Ucrania. Se suman, fíjense cómo se van sumando todas esas cosas y uno va diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? La guerra entre Rusia y Ucrania, todos lo sabemos, tiene un incremento de precios en los alimentos, tiene un incremento de precios en la energía, hay una hiperinflación en varios países, Colombia y Estados Unidos son los más simbólicos y que conocemos más cercanos, pero no es solamente en Colombia y en Estados Unidos. Hay más países que se ven impactados por la hiperinflación, está Chile, en Latinoamérica. También tenemos afectaciones en el agro, con los fertilizantes, el maíz y el trigo, que son productos que encarecen en el día a día por cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y fíjense que eso viene, es un arrastre de caos que finalmente, no sé, realmente somos unos magos para poder salir de todas esas crisis. Finalmente, hay dos aspectos microeconómicos que inciden en esta turbulencia. Esa turbulencia es la fluctuación del dólar y otras divisas, pues principalmente para nosotros nos afecta el dólar para nuestros precios, para nuestro cambio. Las exportaciones se ponen en riesgo, también afecta un poco las importaciones y el impacto de la deuda externa. Y ya, para terminar, tengo que referirme a otros impactos microeconómicos propios de nuestro país, que son los paros armados, que son los paros camioneros y el paro cívico que empezó en el año 2021, donde duramos casi 2 meses, un poquito más, y hubo desmanes, hubo saqueos, que los cajeros, que los edificios, que los puentes, que las estaciones de los principales medios de transporte, vandalismo por un lado, vandalismo por el otro, heridos, muertos, en fin. Fíjense que yo estoy en un escenario un poco pesimista, pero es la realidad. Todo esto ha pasado, todo esto está pasando, que ahorita estemos desembocando en periodos, en etapas de cambio, pues qué bien,
porque ya era justo, ya era necesario. Entonces, todo esto que nos lleva a qué hacemos, y de ahí nace que debamos reaccionar, reinventarnos, reactivar muchas cosas y sacar de nosotros como personas, sacar de nosotros como empresas esas habilidades que tal vez pensamos que nunca las teníamos y que sí están de manifiesto de que sí las tenemos y que las ponemos en práctica y que todos podemos ir de la mano, innovando, siendo proactivos y que vamos saliendo de la crisis. Esto lo hago como abrebocas y le doy el paso a Jorge porque estos escenarios no son nada halagadores, pero sé que hay buenas cosas. Y pues Jorge, no sé, la verdad es que disculpas con todo esto, pero me puse a hacer esa recopilación y pues bueno, se lleva uno la mano a la cabeza, pero creo que existen buenas cosas, no solamente para el sector logístico, sino también para el sector de seguros, para la cadena logística, porque es que hay la cadena logística de abastecimiento y hay cadena del seguro y la cadena del seguro, ¿no? Porque ahí también nos vemos afectados lo que es el sector de intermediación, obviamente empezando desde los asegurados, el sector de intermediación, el sector asegurador, los brokers de reaseguro, los principales reaseguradores del mundo que también se vieron afectados y obviamente detrás de esos reaseguradores están los retrocesionarios, todas esas comunidades de P&I y todos esos conglomerados de reaseguro que también tienen que ver y pues hasta allá toca todo este caos y toda esta turbulencia. No sé tú qué nos puedas decir sobre esto. Bueno, presento antes a Jorge Ernesto Cruz Bolívar, como les decía, es nuestro segundo invitado de la casa, ex jefe también de la Oficina de Transportes. Él es director comercial y jefe técnico logístico de la firma Atlantic Corredores de Reaseguros, abogado especializado en Derecho Internacional de Transporte y Gestión Internacional de la empresa, con más de 25 años de experiencia en el sector asegurador y reasegurador. Entonces, bienvenido, Jorge, nuevamente. Gracias, Viviana. No, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a Previsora Seguros por habernos invitado, especialmente al equipo de la gerencia comercial y a su equipo de trabajo. Y Jorge, muchas gracias por haber hecho ese análisis tan profundo de la situación en que actualmente nos encontramos a nivel global. También muchas gracias a todas las personas que están al otro lado de la pantalla. Tienen paralizada la producción de Previsora, pero ya en 30 minutos se vuelve a activar la misma. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que este conversatorio que tenemos sea muy importante para cada uno de ustedes, para que encontremos en esta crisis o en estas dificultades que tenemos tanto a nivel global como a nivel local, oportunidades para generar riqueza, oportunidades para generar dinero, rentabilidad, pero sobre todo también siendo socialmente responsables. Empecemos pues entonces la presentación. ¿Sí lo están viendo? Un minuto, por favor. Bueno. Listo, muchas gracias. Bueno, hoy por hoy vemos que, como Jorge Beltrán bien lo explicaba, vemos que hay factores que nos están impactando fuertemente localmente e internacionalmente, pero también vemos retos que tenemos que superar para que nuestro oficio como intermediarios de seguros, agentes de seguros, como generadores de negocios para toda una cadena de valor, como bien se explicaba, tenemos que tener en cuenta. Hoy en día, por ejemplo, existe, no tengo por acá un señalador, no, el anterior, aquí, no, bueno, por ejemplo, hoy en día existe aquí en Colombia la circular 94 que expidió la Superintendencia de Transportes, en la cual establece cuáles son las buenas prácticas que debe observar un actor de la cadena de transporte. Dentro de esas buenas prácticas, por ejemplo, está simplemente cumplir la ley, es decir, si yo voy a mover una mercancía, que por lo menos esté habilitado por la autoridad competente,
que si, por ejemplo, yo compro un seguro en Previsora Seguros, por lo menos le esté diciendo la verdad a Previsora Seguros, cuál es realmente mi facturación en fletes, etcétera. Principios mínimos del deber ser. Pues si bien es cierto, Colombia hace parte del gran club de buenas prácticas que es la OCDE, ¿por qué nuestros negocios y por qué nuestros clientes no pueden ser parte de desarrollo de esas buenas prácticas en su accionar diario? También vemos otro gran reto, Jorge, que es el reto de la sostenibilidad. Acabamos de pasar unas elecciones, no vamos a hablar de política y menos en Previsora Seguros como compañía estatal, pero el tema ambiental, el tema de la sostenibilidad cobra importante vigencia. Yo recuerdo que Previsora Seguros fue pionero hace como unos 10 años con un negocio muy grande con una multinacional e incursionó creando la cláusula verde o cláusula para la sostenibilidad ambiental en la cadena logística. Hace 9, 10 años, cuando estos temas de sostenibilidad, economía circular, producción verde, no se hablaba todavía con fuerza. Y Previsora innovó. Recuerdo que esa cláusula se otorgaba a esta multinacional que era gran importadora de granel limpio y fabricante de productos de consumo alimenticio. Y en esa cláusula se decía que si el cliente trabajaba por el medio ambiente, trabajaba por sus empleados, trabajaba con una producción en sus plantas de forma con menor consumo de carbono, Previsora le generaba una serie de beneficios a través de capacitación, a través de reducción de pagos en prima y a través de otros beneficios. Otro tema, como se mencionaba también, que también nos está cambiando ya, nos cambió. Sobre todo yo sé que mis compañeros de lucha que están allá al otro lado, señores intermediarios, la economía digital, algunos nos ha golpeado personalmente. Acá si no estuviera Viviana no podría yo manejar esta presentación, pero vamos bien. La economía digital nos ha golpeado muchísimo, pero gracias a Dios somos gente que no le huimos a esos retos y estamos incursionando ya en ello. Hoy en día los seguros que explota la logística, como el transporte, los vehículos pesados, las responsabilidades civiles, ambientales y demás riesgos asociados a una operación logística, la misma doctrina internacional los califica como riesgos especializados, donde el cliente sabe más que nosotros. Entonces, un transportador, un agente marítimo, una bodega, un operador logístico, una zona franca, sabe más de seguros que nosotros. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que capacitarnos día a día. En seguros sí, que es nuestro diario vivir, pero tenemos que capacitarnos mucho más en lo que hacen nuestros clientes, porque ellos, vuelvo e insisto, saben más que nosotros. A diferencia de los seguros de masa, que ahí lo que pasa es que la ley del consumidor tiene que entrar a proteger a los clientes porque no tienen ni idea de seguros. Entonces, estos factores los menciono como unos factores transversales y macro que nos están cambiando la forma de ver las cosas. En cuanto a los riesgos nuevos que Jorge mencionaba, como son poquitas diapositivas, pero ya termino esta, vemos que los seguros que se asocian a la logística, llámese transporte, llámese vehículos pesados, llámese responsabilidades civiles, están cimentados y estructurados en pólizas que ya tienen más de 50, 60, 70 años. Y si bien es cierto en 2 años cómo nos hemos transformado, Jorge, como usted mencionaba, todo lo que ha sucedido, hace 50, 30 años, eso no pasaba. Y realmente nos transformamos. Y hoy en día las compañías de seguros, como Previsora y las demás compañías del mercado colombiano y del mercado global, vemos que surgen unos riesgos que emergen, que son emergentes, a los cuales las aseguradoras tenemos que dar solución a esa necesidad del cliente que se transmite a través de ustedes, intermediarios y agentes de seguros, como por ejemplo los retrasos. Hoy en día, ¿cuántos siniestros se dejaron de pagar por retrasos porque a la carga no le pasaba nada, pero el buque o el camión no podía entregar por medidas fitosanitarias y la mercancía, si eran alimentos, maduraban, se podrían y se dañaban? O simplemente no llegaban a las góndolas de los supermercados o las grandes superficies y no se podría hacer la venta. Como ustedes ven en este sencillo ejemplo, nosotros como aseguradoras y ustedes como actores protagónicos de generadores de riqueza para la cadena, vemos un cambio importante. Por ejemplo, que nosotros ya no somos aseguradoras
de tangibles, de asegurar el celular, el esfero, el carro, sino de intangibles, de que una mercancía llegue a tiempo, que por ejemplo que utilicemos los medios digitales para colocar un seguro, etcétera. Entonces estamos pasando de la tangibilidad a la intangibilidad. Y finalmente, ya pasamos a la siguiente, porque acá me están diciendo que me estoy pasando de tiempo. No, mentiras, con respeto a ustedes. Son las disrupciones, interrupciones que Jorge mencionaba. Cuando el puerto de Buenaventura para, porque ahí se presenta el paro de mayo, el mes de junio del año pasado, las cargas están ahí. Los buques no pueden atracar a dejar la materia prima. Y ahí los buques, al no poder dejar la materia prima, pues las fábricas no pueden producir o desarrollar un producto terminado. Entonces se producen esas interrupciones comerciales o el fenómeno de la carencia de suministro, lo que hace que paren las fábricas. Y por lo tanto también nuestra actividad como vendedores, como comercializadores, más que vendedores, nosotros somos consultores de marketing y de distribución de seguros. Pues nuestra actividad también se para porque dejamos de producir. Entonces ese fenómeno extraordinario de interrupciones, nuestro esquema de aseguramiento tampoco está preparado en Colombia y en el mundo para asumir esos riesgos. Bueno, los otros riesgos ya fueron mencionados por Jorge. Acá simplemente pasamos muy rápidamente porque Jorge ya mencionó varios de los eventos que se presentaron el año pasado y el presente año, como fue la interrupción de la cadena de suministros por el incidente de la motonave Ever Given. Pero es que nosotros, cuando es alguna noticia mundial, ahí sí nosotros decimos, uy, Dios mío, ¿qué pasó? Pero acá en Colombia esto viene sucediendo hace más de 50 años. No sé si ustedes se acuerdan cuando el canal de acceso en Bocas de Ceniza en Barranquilla, los buques allá encallan como 3 veces al mes. Cuando un buque encalla en el canal de acceso de Barranquilla, nosotros estamos pagando un mayor costo de la harina que usamos para hacer nuestras arepas o el trigo para hacer el pan, etcétera. Y esto se da en Colombia. Hace 20 años también tuvimos la oportunidad de manejar un buque que también se estrelló con otro buque dentro del canal de Panamá, pero nadie se dio cuenta. Bueno, el del Ever Given, pues sí, por un buque de 17.000 teus, pues sí nos dimos cuenta porque realmente bloqueó el comercio mundial. Bueno, uno de los problemas que también vivimos en Colombia, que no es un fenómeno del mundo, sino que vivimos es cuando se producen esos paros o cuando se produce el encallamiento de una embarcación, etcétera, se produce un fenómeno en Colombia reiterado. Cada 2 años, 3 años sucede, que es la saturación portuaria, es decir, llega tanta carga al puerto que el puerto tiene la incapacidad de sacar esa mercancía al interior del país o sacarla fuera del país y se produce un infarto, como un infarto cardíaco, es decir, la sangre no drena y los camiones no pueden entrar ni salir o no hay capacidad suficiente para sacar esas mercancías. Entonces, esos son fenómenos que nos suceden a nosotros cotidianamente, perdón. También tenemos un fenómeno que no se esbozó, pero que ya es real, que son los riesgos cibernéticos. Esos riesgos cibernéticos también nos impactan en Colombia. Un pirata cibernético que entra a la página web de un transportador de ustedes asegurado que mueve mercancía entre Bogotá y Cali, o Bogotá, Medellín, o Bogotá, Barranquilla, pues puede fácilmente causarle unos perjuicios y generarle unas responsabilidades civiles enormes e inconmensurables a su cliente, simplemente con que empiecen a desviar las mercancías de un lugar a otro y lo que sucede hoy en día en los puertos, donde un pirata entra, gemelea las órdenes de retiro de la mercancía y envía un camión gemelo al puerto para retirar una mercancía, pues son riesgos cibernéticos que nos están impactando fuertemente y donde también tenemos un reto, Jorge, de revisar con una cadena de valor de reaseguro, de seguros del mercado, cómo se incluyen coberturas como por ejemplo para los ciberriesgos que hoy en día están excluidos absolutamente de nuestras pólizas. Estos riesgos pues ya no los menciono, solamente recalco el riesgo de retardo por la llegada de buques, camiones, aviones y escalas no programadas, generando interrupciones y multas y sanciones por ese retardo. Resulta que los modelos tradicionales de transporte colombianos
y americanos, nosotros se nos hace un pecado llegar a otorgar una cobertura para un error o una omisión y una multa y sanción que se genere por ese error o omisión. Pero creo que estamos preparados y yo creo que Previsora Seguros, como líder en la innovación, en el desarrollo de productos novedosos, estamos preparados para generar estas nuevas soluciones en seguros para estos nuevos riesgos emergentes. Pero bueno, ya después de ustedes dirán, después de toda esta cháchara que ustedes dicen que todos los días ya lo saben, que allá sí hablan pajarilla, pues miremos qué nos puede estar pasando. Bueno, acá me quedé faltando unas diapositivas que nos saltamos, pero que les debería haber dicho antes, y es esta. Esta es como una historia de la vida. ¿Esa la vimos? No. No. Es la vida de los seguros, los seguros asociados a Marín, como lo llaman los extranjeros, los norteamericanos, para ponerle un nombre más rimbombante, pero que para nosotros son los seguros para la logística, como origen del seguro, como institución del seguro, como fuente de vida de cualquier seguro que se nos ocurra, pues a lo largo de la vida, desde hace 2000 años, ha desarrollado muchas soluciones en seguros, desde el préstamo a la gruesa, hasta modelos de seguros de Project Cargo para grandes proyectos, los CDI, seguros de carencia de suministro, la Stock Throughput, pérdida anticipada de beneficios. En sí, hay muchos seguros que se han desarrollado, que atienden la nave, que atienden la carga, que atienden la persona, que atienden el comercio. Y Previsora Seguros, perdón que lo mencione, Previsora ha hecho parte y es ejemplo a nivel latinoamericano y a nivel global, aunque ustedes no lo crean, en el desarrollo de productos innovadores que hoy en día son productos maduros, como es, por ejemplo, la póliza integral de logística, que busca que en una póliza única se aseguren los riesgos inherentes a la logística, transporte, responsabilidad civil y carga, como los seguros por trayecto, que también es una forma de desarrollo de seguros por demanda. Menciono, Previsora ha sido gestor de ello. Entonces, la gran pregunta es, ahí, no sé, no suena, pero bueno, la gran pregunta es, ¿qué soluciones Previsora en un momento dado y en el mercado de seguros tradicional debemos construir para atender esas necesidades nuevas de los clientes? Entonces, acá nos tomamos el atrevimiento de, por ejemplo, hablar, pues ahí pusimos un círculo porque el círculo siempre está en movimiento. Si hubiésemos puesto un cuadrado, pues siempre es más difícil de dar la vuelta, pero el círculo siempre gira 180, ¿no? Y fue hasta 360, pero ese no es el ideal. Por ejemplo, existen los seguros por demanda. Previsora tiene un ejemplo de seguros por demanda, que es el seguro por trayectos, que es un seguro que ha demostrado ser exitoso tanto para el que toma el seguro, para el eslabón más débil de la cadena, que es el conductor, como para el empresario de transporte que puede participar en esa misma cadena como actor importante. Los seguros digitales. También el seguro por trayectos es un ejemplo porque es un seguro digital que elimina transacciones, elimina costos documentales y elimina una serie de transacciones que no aportan eficiencia a nuestro valor. Pero también Previsora y el mercado colombiano viene desarrollando seguros por espacio. ¿Pero qué es eso de seguros por espacio? Pues el seguro por trayectos, de un punto A a un punto B, ¿sí? Eso es espacio, ¿sí? Entonces también estamos incursionando en la física en el mercado colombiano. Los seguros por tiempo. Bueno, un ejemplo de seguros por espacio también es el seguro por kilómetro para vehículos pesados, por ejemplo. Si yo tengo un camión que realiza movilizaciones a nivel nacional, pues el camión normalmente trabaja 200, 240 días. ¿Qué pasa con esos 100 días adicionales donde el camión está parado? ¿Por qué nos tenemos que ver abocados? No es contra Previsora, es opinión mía, y no es contra el mercado porque gracias a Dios estas soluciones ya existen, porque tengo que pagar 100 días de un vehículo que yo tengo paralizado. Entonces esos seguros por espacio, por kilómetro, por tiempo, ya están incursionando. Hay modelos que se asocian, por ejemplo, a las llantas. En el arrendamiento de llantas se puede asociar un seguro de automóviles para asegurar por kilómetro el camión contra todo riesgo. Asimismo la carga. ¿Por qué? El camión tiene un GPS. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros
en un momento dado desarrollar esos modelos y utilizar la tecnología para generar soluciones de seguros por espacio. También existen los seguros por tiempo. Esos seguros por tiempo, que es por días, o sea, las pólizas, por ejemplo, específicas. Existen seguros por disponibilidad de bienes de consumo, un seguro intangible. Si por ejemplo Almacenes Éxito o Cencosud o Falabella no les llega una mercancía a sus góndolas a tiempo, pues pierden ventas. Entonces, ¿por qué no desarrollar seguros que atiendan esa falta de disponibilidad de bienes para ser objeto de consumo por parte del usuario final? Seguro para devoluciones. Hoy en día, con todo lo que mencionaba usted, Jorge, con los seguros de primera milla, última milla, la utilización de redes para yo comprar bienes y servicios a través del medio digital. ¿Qué pasa cuando a mí me llega, Viviana, la camisa que me quedó? Tú eres XS, ¿no? Pero te llegó la M. Entonces, ¿qué hago? ¿La tengo que devolver? ¿Quién paga la devolución? Etcétera. Entonces, también existe oportunidad enorme para generar seguros para la devolución de bienes y servicios en ese sentido. Los seguros de economía de recado, que son todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los Uber, que mueven pequeños paquetes, pequeños bienes de un lugar a otro, pero que cuando se presenta un accidente, una pérdida, pues nadie responde. Y también, finalmente, otro ejemplo de seguros que en un momento dado esta nueva coyuntura nos puede estar generando, puede ser los seguros de red. En la logística, la responsabilidad de los actores siempre es de red. Pero nosotros, que compremos la póliza al transportador. Bueno, ¿y por qué en esa póliza al transportador, por qué no estamos incluyendo la responsabilidad de una vez del conductor? ¿Por qué no incluimos la responsabilidad del propietario del vehículo? ¿Y por qué no incluimos la responsabilidad de una vez del almacén en la cual va a permanecer la mercancía en una etapa de permanencia inicial, intermedia o final? Entonces, estos seguros de red pueden ser muy importantes para ustedes como intermediarios, nosotros como aseguradores, pues digo previsora porque yo me siento aquí como previsora, para generar oportunidades de negocio, para generar fuente de riqueza y para generar cumplimiento de nuestro objeto social. Bueno, ahí es que nos habíamos saltado esas, pero ya nos pusimos a tono. Pero el tema de pronto no puede ser agradable o no tan agradable, independientemente como ustedes lo vean. Acá hay agentes y agencias de seguros y productores independientes de comercialización y distribución de soluciones en seguros, pero hoy en día tenemos unos competidores muy fuertes. Entonces tenemos que buscar qué hacemos, o nos asociamos con ellos, trabajamos con ellos, competimos con ellos, o simplemente decimos, no hay nada que hacer, más bien me voy a pensionar porque ya cumplí mis requisitos y yo ya no quiero luchar más. Entonces acá, por ejemplo, hay en Colombia las cadenas de retail que compiten fuertemente con ustedes, los Falabella, los Éxito, los Surtimax, que ofrecen seguros, pero son seguros de masa, seguros que no necesitan mayor conocimiento, mayor especialidad. Un seguro de vida pues realmente no necesita mayor conocimiento, ¿no? Un SOAT menos. Pero estos seguros de logística, un seguro por trayecto, un seguro por tiempo para el camión, un seguro por espacio para el camión, un seguro integrador de logística por trayecto en un momento dado si se llega a desarrollar, también pues requiere conocimiento, especialidad, requiere lo que ustedes saben, años de lucha. Entonces, es lo que uno tiene que pensar. ¿Me muevo peleando con el supermercado por el SOAT o me muevo tratando de desarrollar conjuntamente con Previsora Seguros como aliado nuevas soluciones de seguros? También tenemos otros canales que hoy en día no están explotados, pero ustedes toman la decisión si se asocian con los grandes corredores, si se asocian con estos canales como por ejemplo puede ser una zona franca. ¿Por qué una zona franca no puede distribuir seguros por trayecto? ¿Será que el corredor de ellos, que de pronto es global y es multinacional, de pronto no le interesa? ¿O será que ustedes que sí tienen ese conocimiento pueden buscar esas alternativas o esas alianzas para poderle decir a una zona franca, aseguremos el seguro de por trayectos
o el transporte en pólizas específicas, o el de los camiones por tiempo, por demanda, o el de responsabilidad civil por demanda, para todos los camiones que entran y salen diariamente de una zona franca en Colombia. Hay más de 60 zonas francas, 70 zonas francas en Colombia. Bueno, quién sabe cuántas quedarán después de las nuevas iniciativas del gobierno, pero bueno, pero ahí hay oportunidades. Están los puertos. Por los puertos pasa el 90% de las mercancías de Colombia. Les pregunto a ustedes, señores agentes, agencias y productores independientes. Colombia tiene 70 sociedades portuarias, pero es que todo el mundo cree que solamente es Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Buenaventura y ya se acabaron. El río Magdalena tiene como 30 oportunidades, bueno, enormes no, pero sí son oportunidades económicamente viables. Y las mismas zonas portuarias de Cartagena, las zonas portuarias de Buenaventura también tienen otros terminales. ¿Qué pasa si nosotros conjuntamente con el apoyo de Previsora Seguros, Jorge, con el área comercial, aquí organizadora de este evento, desarrollamos soluciones, por ejemplo, para llevar los seguros por demanda a los puertos, seguros por trayecto, seguros de responsabilidad civil portuaria a todos los operadores portuarios secundarios que están en los puertos, que necesitan estas soluciones, el seguro de vehículos pesados, que Previsora tiene, por ejemplo, el Previsora Plus, que asegura no solamente el casco, la responsabilidad civil, sino también el deducible de la carga. ¿Qué pasa si nos sentamos a trabajar conjuntamente a diseñar un plan estratégico de crecimiento, Previsora y ustedes, para capturar ese nuevo océano, esas oportunidades en ese océano azul que hoy en día no vemos por todas estas problemáticas que nos asustan tanto? Entonces, hay oportunidades. Por ejemplo, existen las cámaras de comercios binacionales. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Colomboamericana, también existe la francesa, la italiana, la española. Ahora que vamos a abrir otra vez nuevamente nuestras fronteras con Venezuela, de pronto también se generan oportunidades para que desarrollemos productos con ellos y asociados a ellos. Y en sí, muchos más. Qué pena que el tiempo no nos ayuda, pero el ideal es que veamos solo oportunidades en este momento, perdón, de coyuntura y de aflicción. Conclusiones, ya, no tanto de oportunidades, Jorge, y ahí sí, no sé usted qué opina, pero surgen muchas preguntas. Por ejemplo, una primera conclusión es, tenemos que dejar de hablar de riesgo de seguro de transporte de mercancías. Tenemos que hablar de riesgos asociados a la logística. Que la movilidad de las mercancías es importante, sí, eso es un solo nodo, pero Previsora también tiene la póliza integral de logística, donde hablamos de los riesgos que tienen que ver con la responsabilidad civil de transporte de productos peligrosos, hidrocarburos, bienes extradimensionados y extrapesados, etcétera. También hay riesgos asociados que con la nueva coyuntura a la logística que se transformó, donde hoy en día la logística ya no exige que los comercializadores, productores no tengan inventarios. Hoy en día se están deslocalizando los inventarios y tienen que tener inventario. Entonces, ¿qué hacemos con esos inventarios asociados a la logística en pequeñas concentraciones de bienes y servicios en pequeñas o medianas bodegas y ya no tanto en esas mega bodegas que tanto nos cuesta conseguirlo seguro hoy en día? Entonces, esa es creo que la primera conclusión. Los camiones. Yo estoy seguro que Jorge Beltrán, como experto en riesgos de logística, sabe mucho del riesgo del camión, porque cuando se accidenta un camión, la carga se daña, ¿no? Y se afecta. Y Jorge sabe por qué se afectó. Se puede trabajar mancomunadamente con la gente de automóviles para generar riqueza, generar conocimiento y generar aprendizaje en ese tipo de bienes. Entonces, cierro la primera conclusión, hablemos de logística, hablemos de riesgos asociados a la logística. También podemos preguntarnos en una segunda conclusión, ¿qué va a pasar con las tarifas, por ejemplo, de los seguros asociados a la logística? Como Jorge muy bien lo explicaba, el negocio de seguros es un negocio financiero y todas las aseguradoras colombianas, por más que quieran ser autónomas y asegurar con su propio patrimonio, no pueden hacerlo. Tienen que acudir a los mercados internacionales y esto es como en la bolsa. Las capacidades de aseguramiento están en grandes mercados de Europa, en grandes mercados norteamericanos y asiáticos.
Cuando esas capacidades se agotan, es decir, cuando la gente que invierte en seguros dice, uy, yo ya no invierto en seguros porque pasó lo de la pandemia, pasó lo de Ucrania, pasó lo de la motonave de Ever Given, pasó lo de yo no sé de qué, lo otro, ellos dicen, yo ya no invierto en seguros. Entonces las capacidades se reducen y por eso es que los seguros aumentan. Y por eso es que estos seguros de tiempo, de espacio, estos que se sugerían, pueden ser la solución para nuestro negocio, porque esto sí lo podrían asumir las capacidades propias de un momento de las aseguradoras por no tratarse de riesgos intensivos. Entonces, creemos que las tarifas van a seguir subiendo y no solamente en Previsora, sino en todo el mercado, y la gran diferencia la marcará el producto que realmente sea diferente, el producto que generalmente genere servicio. Otra pregunta que nos surge es, ¿se restringirán las coberturas? Pues, no sé, Jorge, ¿usted qué opina? No creería. Restringir las coberturas es restringir el amparo del patrimonio de nuestros asegurados. Y restringir las coberturas querría decir que le estamos dando seguros solamente para lo que nosotros como compañía de seguros queramos y no lo que ustedes necesiten. Entonces, restringir las coberturas, yo pensaría que debe ser lo contrario. Se tendrían que incrementar las coberturas para poder tener seguros más, valga la redundancia, seguros, que me den tranquilidad, que no me estresen, que cualquier cosa que pase me lo cubra, ¿sí? Y además, pues hay otra cosa, que tú decías lo de los riesgos asociados a la logística, y resulta que aquí yo creo que es una tarea de todos, porque es que no se restringen coberturas, nunca, yo creo que eso no va a pasar. Y en cuanto a la subida de las tarifas, la subida de las tarifas depende de muchos factores. Y es que si los actores logísticos en los puertos, en las carreteras, en las concesiones, en los propietarios de vehículos, si nos preocupamos por la seguridad, si nos preocupamos por tener menos accidentes, el mismo gobierno obviamente tiene su cuota importante para brindar la seguridad y disminuir la accidentalidad por el mal estado de las carreteras. Pero en la medida en que cada uno se comprometa a mejorar sus procesos logísticos, a mejorar sus controles, a hacer un poquito más garante toda ese esquema de protocolos de seguridad, pues obviamente el riesgo disminuye, y en la medida en que el riesgo disminuya, pues eso es lo que hace que un seguro cueste más o cueste menos. En las garantías de seguridad y control que me dan de los riesgos, de los eventos y de los bienes que estoy asegurando. Entonces, si mejoramos todos en los puertos, si mejoramos el control, lo que tú decías, que mejoramos el control de la tecnología, de los sistemas, que no me vayan a hackear, que no vayan a ingresar personas que no son, ¿sí? Que en esa medida, pues obviamente, las compañías de seguros, no solamente Previsora, sino el mercado completo, pues va a ser más laxo en las tarifas, porque sabemos que vamos a encontrar una seguridad allá y que no se va a encontrar tanto evento de gemeleo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos aspectos son importantes, es el compromiso de cada quien para que las tarifas continúen e incluso se disminuyan. Acá, Jorge, acá tengo que aclarar una cosa. En la presentación yo he hablado de unas necesidades que se ha identificado en el mercado, pero eso no significa que las pólizas actuales de Previsora y el mercado lo tengan. Lo que yo quiero expresar es que tenemos un reto, ¿sí? De buscar cómo en equipo, ustedes intermediarios, ustedes como Previsora, nosotros como cadena de valor del reaseguro, el mismo Estado, buscamos soluciones para otorgar y llegar a dar cobertura para esos nuevos riesgos emergentes. Por ejemplo, el Estado, Previsora tuvo muchos años de experiencia del manejo de la póliza de terrorismo, que era un seguro, que es un seguro que actualmente tiene otra aseguradora, esa la paga el Estado. ¿Por qué el Estado no puede desarrollar una póliza de interrupción logística al paralizarse un puerto, al paralizarse una vía, etcétera? Solamente son inquietudes, porque Previsora no puede hablar en un momento dado con el Ministerio de Hacienda y decir, es que cada vez que se bloquea un puerto, cada vez que hay un paro camionero, sí, el camión lo incendian y lo paga la aseguradora que tiene actualmente la póliza, pero ¿qué pasa con la pérdida económica y de lucro por perder la venta o porque el insumo no puede llegar a las fábricas para fabricar el producto final? Son solamente inquietudes.
que los que se están planteando acá. No es que Previsora tenga muchas de estas coberturas, sino es una invitación para que en conjunto busquemos esas soluciones. Y finalmente, para que tomemos conciencia nosotros como cadena de valor, Jorge mencionaba ya como otra conclusión las navieras, las transportadoras terrestres, las compañías aéreas, los operadores logísticos van a continuar evolucionando de una empresa de transporte propia, de ese modo y medio de transporte que ejecutan, a ser verdaderos operadores logísticos integrales. Por ejemplo, no es descabellado que en poquito tiempo veamos una transportadora colombiana asociándose a una naviera fluvial que transita y mueve mercancías por el río Magdalena, que tiene remolcadores y barcazas para ejecutar verdaderos contratos de transporte intermodal. Sé que Previsora tiene un producto muy importante en el tema fluvial, que creo que se llama Prefluvial, que cubre precisamente esas responsabilidades, pero hay que ir un poco, pensar un poquito más allá de identificar esas necesidades. Creemos que tenemos que aprender a colaborar entre competidores, compartir datos, buscar la forma en que tengamos que hacer menos papeleos, menos transacciones, y eso solamente se logra a través de los seguros digitales, que el mejor ejemplo es el seguro por trayectos, por ejemplo, o el seguro por tiempo, o el seguro por espacio. Bueno, también vamos a ver un fenómeno, no ya, pero sí en un futuro cercano, que va a ser la automatización de los medios de transporte y de la infraestructura portuaria y de las zonas francas, y tenemos que estar preparados y tener conocimiento respecto a ello. Y lo que sí es impajaritable, que ya lo estamos viviendo, es que tenemos que volvernos ustedes como intermediarios, nosotros como actores de la cadena de seguros, analizar los datos, porque hoy en día los datos son la fuente de la riqueza, para poder establecer tendencias, para poder establecer comportamientos, riesgos y oportunidades de desarrollo en negocios novedosos e innovadores, como Previsora ha demostrado en el tiempo hacerlo. De acuerdo con la necesidad del cliente, que los seguros no salgan de acá de la mesa donde estamos sentados, sino que los seguros salgan de ustedes con sus clientes hacia nosotros, como nació la póliza integral de logística, que la ayudó a crear un cliente muy importante y reconocido en Colombia. La idea salió de ellos y Previsora la desarrolló y la construyó, con los mismos trayectos. Y la última conclusión, nos cambió la vida en materia de seguros de logística, y yo creo que en casi todos los seguros, que nosotros tenemos que dejar de asegurar las cosas que siempre se van a seguir asegurando, porque las pólizas ya tienen 80, 50, 60, 100 años, son más viejas que yo. Asegurar intangibles, que la mercancía no llega, que no hay suficiente inventario, etcétera, son los ejemplos más relevantes. Entonces, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Ahora sí pueden continuar con la productividad y con el ingreso de nuevos negocios, y hasta una próxima. Muy gentiles y que les vaya muy bien en su negocio. Hasta luego. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una muy buena información para ustedes como intermediarios de seguros, como bien lo mencionaban. Aquí tenemos muchísimos aliados expertos en esta parte del segmento logístico y de transportes. También me imagino que tenemos algunos que están incursionando, y toda esta información seguramente les va a servir para la prospectación de sus negocios. Recuerden que Previsora tiene un amplio portafolio para todo el segmento logístico y de transportes. Visiten nuestras sucursales. Si tienen dudas, tenemos estos expertos desde nuestra casa matriz y como amigos cercanos a la Previsora. Entonces, vincúlense también a través de las redes sociales. Nosotros estamos en todas, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nuestra página web también pueden encontrar información del segmento. En nuestras sucursales pueden solicitar el proceso si requieren el análisis de algún cliente específico, como bien mencionaban. Tenemos también productos muy a la medida. Entonces, les agradecemos muchísimo por haberse conectado, por haber participado en este webinar. Y recuerden que Previsora siempre tiene la solución que ustedes necesitan. Muchas gracias.